Sí, no, bueno, eso hoy. Hoy es Navidad, celebramos eso. Perdonen, lo mío es más mundano. Semana especial porque salió campeón Argentina. Y porque se dio la mayor movilización deportiva histórica. 5 millones de personas se movilizaron. Pregunto, entiendo que ustedes fueron a General Paz, ¿no? ¿Y lo vieron a Messi? No. Lucas, ¿fuiste al centro el martes? ¿Fuiste el domingo? ¿Y lo vieron? No, no vieron, obviamente. ¿Alguien se movilizó el martes a algún lado? ¿Fueron? ¿Fuiste? ¿A dónde fuiste? Dieron vuelta por ahí por todo el centro y no lo vieron. Elian lo vio y el Delfín, porque se desvió y pasaron por ahí cerquita de la casa y pasó el micro por ahí y estuvieron corriendo ahí al lado. Saben que intentaba unir estas dos cosas, Navidad y lo que sucedió el martes. Y hay algo que no tiene que ver con, o sea, más allá del recibimiento que tuvieron los jugadores y la cantidad de gente que había el otro día, hay algo de los jugadores que siempre me sorprendió, sobre todo los que son de elite, y es que le dan lugar a la selección en su tiempo de vacaciones. Los jugadores tienen un problema no, tienen algo bueno, que es que son súper millonarios, pero tienen algo malo, no tienen tiempo. No tienen tiempo de disfrutar lo que generan porque las agendas son cada vez más exigentes. Entonces, el 1 de enero, para que se den una idea, la liga inglesa juega. Entonces, no podés ni celebrar que al otro día ya tenés que estar jugando. Entonces, no tienen tiempo. Entonces, generan millones y millones y millones y no los pueden ni disfrutar. Y la selección juega en los días que tienen libres, de manera que cada 4 años algunos jugadores es el tiempo que tienen un mes, pero los que son más de elite no tienen nada. Entonces se dan situaciones como esta. No sé si escucharon esta noticia. El Kun Agüero vende Lamborghini que tenía telarañas. Lo pagó una fortuna, pero no lo usaba. La Lamborghini, o el Lamborghini, no sé cómo se dice, el Lamborghini, tenía 6 años y 1.200 kilómetros. O sea, yo le hago 25.000 kilómetros por año al auto, más o menos 20.000. Lo tenía tirado. De hecho, si lo pudiera usar, no pudiera ir a más de 100 kilómetros por hora por contrato, para que no le pase nada. Entonces, es como que tienen y no lo pueden disfrutar. Y no tienen tiempo ni de disfrutarlo. O sea, las vacaciones son muy cortas, si te lesionás tenés que seguir. Entonces, la verdad que tienen ese problema. Y después lo otro que es valorable de que sigan jugando en la selección es que corren el riesgo de que los critiquen. O sea, vos tenés plata, tenés mansiones, tenés lujo, tenés yates, tenés, no sé, Lamborghini, Ferraris, lo que sea, y te vas a jugar a la selección corriendo el riesgo de que quizás te critiquen. Entonces les pregunto, ¿por qué habrían de hacerlo? ¿Por qué no quedarse en sus autos lujosos, sus mansiones, su lujo? ¿Para qué ir? ¿Para qué correr ese riesgo? Se los pregunto, ¿eh? Si quieren terminar temprano, respondan. Si no, seguimos acá. Por la gloria. O sea, ellos lo hacen por la gloria. Bueno, pensando en estas dos cositas, coincido, lo hacen por la gloria. Si ganan, si pierden, corrieron el riesgo de todo lo anterior y no pudieron disfrutar. Yo quisiera que, pensando en estas dos cositas, en el recibimiento que tuvieron los jugadores y en lo que dejaron, ahora lo pensemos del lado de Jesús. Porque Jesús también dejó cosas y dejó mucho más que Ferraris, que Lamborghinis, que mansiones. Cantamos muchas veces glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Y la cita, los invito a buscar Filipenses 2. Cita que me viene a la mente cada vez que tengo que reflexionar acerca de
glorias magníficas Él dejó, lo que tuvo que dejar de lado para buscarme a mí. Dice Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces leímos que Jesús se despojó. Antes de nacer, la Navidad celebra el nacimiento. Bueno, antes de nacer hizo algo, se despojó. Se despojó de sí mismo. Dice el versículo 6, siendo en forma de Dios. Él tenía la forma de Dios. Dice Juan 1, no lo vamos a leer ahora, pero dice Juan 1 que él estaba con el Verbo, Él era el Verbo, estaba con Dios y Él era Dios. O sea, lo que tenía era la forma de Dios porque era Dios. Y teniendo esa forma, tenía todos los atributos, tenía todas las cualidades propias de Dios, pero después sigue diciendo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no consideró la opción de no tomar la forma de hombre. No dijo, no, yo me agarro de la forma de Dios y nada, yo tengo forma de Dios, si los humanos pecaron, que se arreglen los humanos, el pecado ese no es mío. ¿No? Alguien rompió algo, bueno, que lo pague el que rompió. Yo no fui, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, no estimó hacer eso. No estimó el quedarse aferrado, el agarrarse bien fuerte de la forma de Dios y decir, yo no tengo nada que ver con eso. No es mi problema. Bueno, eso no lo consideró. No consideró, sino que se despojó a sí mismo. Él, que tenía la forma de Dios, se despojó de eso. Otra versión dice, renunció a eso. Él dijo, bueno, tengo todos estos privilegios, tengo todo esto por ser Dios, bueno, renuncio a eso, lo dejo de lado. Se hizo carne, dice Juan. El verbo se hizo carne. En la versión que antes leía Lucas, dice, la palabra se hizo hombre. En esto me gusta más la versión anterior, porque se hizo carne como que lo cosifica más. Se hizo una cosa, se hizo carne, se hizo hombre. Ahora, no dejó su naturaleza divina, sino que a su naturaleza divina le sumó su naturaleza humana. Y la manifestó, la naturaleza divina, ahí brevemente en la transfiguración. Ahora, les pregunto, ¿de qué se despojó? ¿Qué fue lo que dejó cuando renunció? Yo acá tengo algunas notas. Se despojó de sus riquezas eternas y dejó de lado la adoración propia de ser Dios. Dice 2 Corintios que él siendo rico se hizo pobre, de manera que renunció a esa riqueza. Y cuando hablamos de renunció a una riqueza no nos estamos refiriendo a Ferraris, mansiones, Lamborghinis, no sé, una isla en Maldivas, no tengo idea. Las cuestiones ostentosas que tendrán estos jugadores. Renunció a mucho más que eso. Y cuando decimos que renunció a la adoración en el cielo, es mucho más que 5 millones de personas gritándote en la 9 de julio, donde sea. De hecho, es una adoración que ni siquiera nos entra en la mente. La adoración de los ángeles, la adoración de huestes celestiales que
ahí en Lucas hace unos minutos leía Orlando, o antes leíamos ahí en Lucas 2, yo creo que ni nos entran en la mente aquello a lo que renunció. Excede nuestra mente finita aquello a lo que renunció. Otra de las cosas de las que se tuvo que despojar es de la intimidad con el Padre. Cuando se hizo hombre, tuvo que renunciar a esa intimidad absoluta con el Padre, a tal punto que esa rotura de intimidad tuvo como su punto de expresión más alto en la cruz, cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Porque tuvo que romper, tuvo que renunciar a esa relación. Y uno piensa, bueno, ya está, acaba de renunciar a todo eso, se hizo hombre, ya es un montón. Pero continúa. Versículo 7 sigue. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, no solo se hizo hombre, sino que después se hizo esclavo. Porque siervo es esclavo. O sea, no solo bajó de Dios a hombre, sino que dentro de los hombres dijo, bueno, me voy al escalafón más bajo de todos, al de esclavo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pensábamos que ya no se podía descender más y él descendió hasta lo más bajo que podía haber. Y tiene cierta lógica. Marcos lo que dice es, vino a servir, no vino a que le sirvan. Entonces, siguió y dentro de los esclavos, el peor escalafón que podía haber era el de morir en una cruz. Bueno, ahí fue. O sea, fíjense que no para de descender, ¿no? De Dios a hombre, de hombre a siervo, de siervo a la cruz. No podía haber más bajo, no había nada más bajo que eso. Así que a todo eso es a lo que renunció. Ahora, Navidad, muchas cosas, y antes decía Lucas, uno lee y está todo mezclado y aparece de todo y en las redes sociales aparecen mensajes que no tienen nada que ver con la Navidad y hay un montón de cosas que nos pueden llegar a hacer perder. El arbolito, los regalos, la comida, el vitel toné, la noche, no sé, lo que fuere, la reunión familiar, inclusive algunas cuestiones cristianas, el pesebre, distintas cuestiones que nos hagan perder de Jesús nació, Jesús renunció, se despojó de la forma de Dios, se hizo hombre y dentro de los hombres se hizo esclavo y dentro de los esclavos fue a la cruz por vos y por mí. Por amor a vos y por amor a mí. Y antes hablábamos del recibimiento que tuvieron los jugadores. Salieron campeones, 5 millones de personas en la calle. ¿Y qué recibimiento tuvo él? Ni siquiera tuvo un lugar, ni siquiera decía Adolfo, ni siquiera tuvo un mesón, ni siquiera tuvo una habitación, un hotel. Nada, terminó en un establo, rodeado de animales. El recibimiento que tuvo Jesucristo, que tuvo Jesús, fue ese. No fueron, o sea, de hecho, aparecieron ángeles y aparecieron las huestes celestiales, si no hubiera sido la soledad de pastores y animales. Entonces hubiera sido lo más, por decir de una manera, triste que podía haber. Lejos de entender que ese bebé era el Salvador. Ahora, Jesús nació hace más o menos 2000 años. Y lo hizo y se hizo esclavo y fue a la cruz y murió en la cruz hace 2000 años y lo hizo por amor a nosotros para pagar los pecados nuestros. Entonces, esto es importante, que entendamos que si nosotros queremos recibir el regalo, lo que tenemos que aceptar es pedirle perdón por nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es pedirle perdón por nuestros pecados y aceptar el regalo. Él nos puede dar un regalo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo. De manera que todo eso que Él hizo, de descender, de despojarse y de ir a la cruz y de morir en la cruz, lo hizo para que nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados, podamos obtener salvación.
Y eso es importante, sobre todo si alguien no lo hizo. Creo que somos casi todos, nos conocemos, tenemos caras nuevas. Ahora, es importante que sepamos que todo eso tiene un significado si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Si más allá de recibirlo en el centro, cantando, lo que fuere, lo recibimos en nuestro corazón. Ahora, para los que ya somos cristianos, o para todos, la cita no termina en la cruz. La cita continúa. Y el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Como que vuelve a subir. Todo lo que descendió antes, bueno, vuelve a subir. Y vuelve a subir maximizado, por decir, o sea, todavía aún mayor. Ahora, para los que somos hijos de Dios, nos encanta esta cita. Nos resulta que es una adoración preciosa por cómo muestra y cómo va acompañando todo este descenso y este ascenso. Ahora, lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo cuando escribió esto no era simplemente una canción linda. No era simplemente una adoración para, ay, qué lindo, podemos cantar Jesús, Señor de la creación y todo eso. En realidad lo que estaba haciendo era una exhortación, una reflexión a que nosotros tengamos ese mismo pensar. Porque de hecho, lo salteamos, empieza diciendo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que espera es que nosotros estemos dispuestos a despojarnos también de lo que sea que nos aleje de Dios, que nosotros también podamos renunciar a eso y podamos, de hecho venía hablando el apóstol Pablo de la unidad y termina poniendo esta cita en el medio para decir la unidad se obtiene con humillación, con humildad y humillación, como tuvo Cristo Jesús. Entonces, que también nos sirva eso a nosotros de que es muy lindo Filipenses 2, de ver cómo va descendiendo y cómo asciende de nuevo, pero eso a nosotros nos tiene que llevar a la reflexión de a qué tengo que renunciar yo, qué es lo que tengo que dejar de lado yo, qué es, en qué tengo que aplicar yo este sentir, lo que dice de que nosotros tengamos este mismo sentir. Y que nosotros, al fin y al cabo, hay un montón de libros devocionales, de libros que dicen, no, las pisadas del maestro, las pisadas, y te muestran las pisadas en la arena, y cómo seguir los pasos de Jesús. Bueno, el primer paso que hizo antes de empezar a caminar ya dio un paso, y ese paso fue la humillación absoluta de sí mismo. Que nosotros podamos también, o la renuncia absoluta de todo lo que tenía, que nosotros también podamos tomar eso.